Bueno, hoy viernes las repercusiones en Europa sobre las cumbres, tanto la del viernes pasado en Alaska, todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a ocurrir en Alaska entre Trump y Putin, y el lunes en Washington, entre los líderes europeos Zelensky y Trump, han cedido paso muy rápidamente, con la vertiginosidad que nos caracteriza a la política internacional de hoy, al episodio del bombardeo ucraniano sobre el oleoducto Druzhba, que desde tiempos soviéticos abastece de energía, de petróleo, básicamente de petróleo ruso, a Eslovaquia y Hungría. Y por supuesto, tanto Orbán como Fico han mostrado su ira mediática, su ira telefónica, en el caso de Orbán con Trump, haciéndole llegar su enojo precisamente por el ataque ucraniano, y marcando claramente estos dos países de la Unión Europea que son y de la OTAN, que son reacios precisamente a toda ayuda militar a Ucrania, porque no solamente es despilfarro, sino que además lo único que hace es mantener continua la llama de la guerra innecesariamente. Bueno, estos dos países ahora le muestran a Europa y al propio Trump que la guerra genera efectos colaterales dañinos para las propias economías de la Unión Europea. Están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias en términos de sanciones al propio régimen de Kiev. La primera y mejor sanción sería, por supuesto, detener toda ayuda militar y dejar de abastecer la usina de la guerra para Zelensky. Pero bueno, hasta que eso ocurra, la charla de hoy es de alguna forma una síntesis de lo que mostré el miércoles a mis 4 o 5 invitados, especialmente en ocasión del taller sobre las cumbres, el después de las cumbres de Alaska y de Washington. Allí estaban presentes el embajador Pedro von Eiken, el ex embajador en Haití, Pedro von Eiken, de ascendencia alemana. Estaba presente también Carlos Clement, un despachante de aduana de la provincia de Mendoza, que tuve el gusto de conocer en un conversatorio que hicimos un día domingo. Ellos generalmente se reúnen los días domingo con buena parte de la elite cuyana. Hay connotados personajes allí que me escucharon una horita y media hace unos meses, producto de la invitación del diputado provincial Guillermo Mozo, sobre la Rusia de Putin. Algunos obviamente les sorprendió, a la mayoría, a otros les desagradó lo que expuse allí, pero bueno, Carlos quedó relativamente agradecido por esa charla y bueno, lo invité a este conversatorio sobre las cumbres y accedió. Y también estuvieron presentes algunos periodistas del servicio de cadenas rusas, digamos, Sputnik, el caso de Patricia Lee, Win, colombiana, casi argentina, digamos, que ha estado trabajando para Sputnik, sigue trabajando para Sputnik desde hace mucho tiempo, tiene un programa de radio en Sputnik, justamente, de política internacional, al cual me invita con relativa asiduidad. Daria Stanislavets, que trabaja en Rosia Sebotnia, y otro conocido, digamos, en nuestro querido Club del Kremlin, Rodrigo Urdanpilleta, estudiante avanzado de la Universidad de El Salvador. Bueno, lo cierto es que entre ellos tuvimos 1 horita y media, 2 horas hablando sobre las cumbres. En realidad, esto que estoy haciendo ahora es una especie de síntesis de aquella charla. Y bueno, básicamente refrescando un poco las filminas de aquella ocasión, había dividido la exposición en 3 partes. Una vinculada con el contexto, donde venían, digamos, las relaciones entre Estados Unidos, Rusia
y Unión Europea y Ucrania, por supuesto, un poco el contexto de las dos cumbres, el análisis, en segundo lugar el análisis de las mismas, tanto la de Alaska como la de Washington, más allá de la crónica periodística, el significado, digamos, político, más allá de lo gestual, más allá de lo simbólico, en relación al resultado efectivo de las cumbres, quién ganó, quién perdió, si es que puede ponerse en esos términos, y finalmente las proyecciones de estos eventos, que bueno, de alguna forma ya con el episodio del bombardeo del oleoducto Druzhba, de alguna forma lo estoy exponiendo, ¿no? Es decir, estamos hoy más lejos que hace una semana de la paz y más cerca de la continuidad de la guerra. Lamentablemente, en pocas horas, en pocos días, parecen esfumarse, ¿no? Incluso las declaraciones de Zelensky, las declaraciones de algunos líderes europeos, las declaraciones de Lavrov, pareciera ser que una vez más, por segunda vez consecutiva, las esperanzas del presidente norteamericano Trump, que en este caso podemos juzgar como un intermediario amigable para ambas partes, honesto, que actúa de buena fe, más allá, obviamente, de ciertas intenciones que voy a tratar de ilustrar aquí, bueno, lamentablemente parecen esfumarse, parecen diluirse. Esperemos equivocarnos, pero esa es la sensación que hoy tengo, día viernes 22 de agosto a las 18:15. Después, insisto, de una semana que fue bastante vertiginosa. No es muy común tener dos cumbres entre gente tan importante en pocos días, armadas relativamente con mucha vertiginosidad, con un llamado telefónico también en la segunda cumbre, en medio de la charla, sorprendiendo a los líderes europeos. Hay que ver las caras de los líderes europeos cuando Trump les dice: voy a hablar con el tipo aquí ahora. Bueno, el no rotundo de algunos de esos líderes diciendo: no, pero esto hay que prepararlo. Bueno, ¿qué vamos a preparar si en realidad Alaska también fue preparado prácticamente en un par de días, digamos, ¿no? Fue muy rápida la gestión de Alaska, muy rápido como se armó todo, y muy rápido como salió todo bien, digamos, a pesar de justamente esa premura con la que se preparó el meeting. En realidad, bueno, el contexto, hablando del contexto, yo acá voy viendo algunas de las filminas. A ver, ¿de dónde venían tanto Trump y Putin, sobre todo para hacer esa cumbre de Alaska? Bueno, venían de la promesa de paz de Donald Trump, la preelectoral, que estaba prefijada en 24 horas. ¿Se acuerdan cuando él decía: en 24 horas yo voy a arreglar el conflicto? Estamos hartos de ver tanta sangre ucraniana y rusa. Esto es clara alusión indirecta a la omisión europea, ¿no es cierto? No es la sangre europea, no es la sangre norteamericana la que se expone todos los días en la guerra ruso-ucraniana, sino básicamente rusos y ucranianos, hermanos rusos y ucranianos. Y pasamos de esa promesa de 24 horas, en 24 horas lo arreglo, a los 100 días, ¿no? El plazo de los 100 días. Es decir, ya de antemano veíamos que esto se le dificultaba mucho más a Trump de lo que él mismo había previsto. Después, la primera gran ilusión, la charla telefónica, ¿se acuerdan? Del 21 de febrero entre Trump y Putin, esa hora y media en la que hablaron, en la que plantearon previa preparación tanto de Steve Witkoff, el enviado de Trump, como de Kirill Dmitriev, el enviado de Putin, el que preside el Fondo Soberano Ruso de Inversiones. Bueno, previa preparación de estos hombres de negocios, profesionales, en el caso de Witkoff, abogado de empresas, ese contacto entre los dos presidentes, lo cual revela de alguna forma también el estilo de Trump, ¿no? Es decir, Trump no es un diplomático, no entiende el mundo de la diplomacia. Algunos amigos que tengo en el mundo de la diplomacia, que seguramente verán este video, probablemente
me den la razón o me corrijan, pero bueno, claramente Trump viene de otro palo, viene del mundo de los negocios, desarrollador inmobiliario, familia de desarrolladores inmobiliarios, no entiende los códigos, no entiende las preparaciones, no entiende la planificación, los simbolismos, los atavismos en lo que redunda la tarea diplomática, el respeto, digamos, por las formas, la solemnidad en algún caso, y él es un tipo súper expeditivo, muy decidido, muy práctico, y entonces cree que por arte de magia, como en el mundo de los negocios, de alguna forma, con una charla telefónica ya allana las posiciones. Pero bueno, esa llamada telefónica generó mucha expectativa, tanto en Washington como en Moscú, causó mucho escozor en Europa. Al poco tiempo, recordemos, en pocas horas se armó esa famosa coalición de los dispuestos, los líderes europeos, la OTAN, el propio Zelensky, que empezó a quejarse, digamos, de que se estaba por negociar prácticamente tierra ucraniana a espaldas de él. Y a partir de allí empezó una lenta pero sórdida y muy bien orquestada oposición, una resistencia al cambio larvada, pero muy consistente por parte de los europeos y de los ucranianos para de alguna forma boicotear este proceso. Proceso que, bueno, continuó del lado norteamericano con la severa exposición y reto de J.D. Vance en Europa a los líderes europeos, marcándoles las distancias que existen entre la administración norteamericana y la Unión Europea, refregándoles o echándoles en la cara o reprochándoles la actitud que tenían en ese momento con el candidato opositor rumano, con la actitud que tienen cancelando los medios de comunicación rusos como Sputnik, como RT, las redes, los blogueros rusos, en fin, todo aquello que la cancelación, la política de cancelación cultural, es decir, echándoles la culpa a los europeos, bueno, en realidad la culpa de los conflictos y de la poca valoración de los derechos humanos y la cultura democrática no la tienen China y Rusia, sino Europa, ¿no? Los europeos están traicionando los principios que habían llevado al entendimiento histórico entre Europa y Estados Unidos después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos, por supuesto, a este reto de Vance respondieron con mucha ira. Me acuerdo el ministro de Relaciones Exteriores alemán que en las redes también se explayó en contra de la exposición de Vance. A esto le siguió también la reprimenda que recibió Zelensky, la humillación pública que recibió Zelensky en el Salón Oval de la Casa Blanca por parte de Trump, filmada por todos los medios, en fin, grabada. Pero aún así, bueno, más allá de estos reproches, más allá de estas críticas, Europa se las compuso, digamos, para sortear el obstáculo y seguir contribuyendo a la continuidad de la guerra y preparando a Kiev, digamos, para sostener la retaguardia en un momento en el que se esperaba que Rusia, digamos, avance, sobre todo pensando en la ofensiva del verano. Todo este proceso duró varias semanas, por no decir meses, hasta llegar principios de junio, mediados de junio, con una especie de ultimátum, ya el cansancio manifiesto de Trump, en este caso ya echándole la culpa no a Kiev sino a Moscú, ¿no? Es decir, Moscú continuaba con sus bombardeos, por supuesto, del lado ucraniano continuaban los ataques con drones y demás a territorio ruso, ya la ofensiva ucraniana sobre Kursk se había detenido, ya estaban fuera los ucranianos de Kursk, pero continuaban los ataques sobre Briansk y demás. De hecho, este ataque sobre el oleoducto Druzhba ocurre en la frontera ruso-bielorrusa y obviamente causa un enorme perjuicio para Eslovaquia y Hungría, como quedó remarcado, y esto fue posible porque Europa, a pesar de, insisto, de los retos, de los ataques, de las críticas norteamericanas, continuó con su apoyo a Kiev.
Entonces, bueno, ahí obviamente es necesario a esta altura de la charla exponer cuáles son las líneas rojas, digamos, que marcan de alguna forma el desacuerdo entre Kiev y Rusia, que muchas veces ni siquiera el propio Trump parece entender, porque Trump habla un idioma económico empresarial que tiene que ver con el intercambio de tierras, la apropiación de tierras raras, las concesiones a una u otra de las partes en esos términos, y resulta que rusos y ucranianos hablan el idioma de la seguridad. Las garantías de seguridad en el caso de Kiev, de que Rusia no la vuelva a atacar; en el caso de Rusia, la garantía de que Ucrania no integre nunca más la OTAN, se olvide de integrar la OTAN no le invite a Ucrania, y obviamente que haya un estatus de neutralidad al estilo de lo que era Finlandia antes de ingresar a la OTAN hace algunos meses atrás. Y se ha sumado en los últimos tiempos esta requisitoria ucraniana que al principio parecía ser rechazada, ¿no? En su momento Zelensky la había rechazado, esta idea del cese al fuego, como cláusula, como condición inmediata, fundamental, antes de conversar prácticamente. Ahora Zelensky ha visto la conveniencia, digamos, de seducir al presidente Trump con esta idea. Bueno, estamos dispuestos a aceptar el cese del fuego, pero claro, a esto los rusos le responden con: el cese del fuego no tiene ningún sentido, porque para lo único que sirve es para que una de las partes se rearme, más o menos parecida a la situación a la de los acuerdos de Minsk, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Merkel había dicho toda la verdad, ¿no es cierto? Había reconocido que los acuerdos de Minsk habían servido solamente para preparar al ejército ucraniano para un ataque sobre el sudeste, más allá de, por supuesto, el engaño en el que cayeron los rusos una vez más. Bueno, los rusos responden a la lógica del cese al fuego ucraniano con la necesidad de una paz duradera. Una paz duradera para los rusos es, bueno, no ceden el Donbass, sobre todo Donetsk y Lugansk, y después charlamos, digamos, ¿no? Esta sería la condición previa, la precondición, digamos, fundamental para que se establezca la posibilidad de una paz duradera, aunque va de suyo que al lado de la cesión de los territorios está, insisto, el estatus de neutralidad definitivo de Ucrania. Después, si Ucrania, respecto a la OTAN, después si Ucrania entra en la Unión Europea y demás, a los rusos, como siempre lo he dicho, les interesa relativamente poco. El contexto de la negociación de las dos cumbres, la verdad que era bastante favorable, o bastante más favorable para Rusia que nunca, ¿no? El antecedente en términos de negociación había sido el frustrado, el de abril del 2022, cuando Turquía se ofreció como epicentro de la negociación, y eso fue boicoteado de manera explícita por el primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña, que viajó urgente a Kiev para insistirle a Zelensky que no acepte sentarse a la mesa de negociaciones con los rusos, que de alguna forma Europa iba a sostener la ayuda y Ucrania iba a tener con qué defenderse de los rusos, y eso es lo que ha estado vigente en estos más de 3 años. Ahora, el contexto más reciente es muy diferente al del abril del 22, porque Rusia hoy ocupa más o menos 3 veces más suelo ucraniano que el año pasado. Prácticamente ha ocupado 6.000 kilómetros cuadrados que no quiere negociar, tal vez esté dispuesta a negociar 1.700, pero lo hace en una posición de fuerza que el año pasado incluso no tenía. Lo hace también políticamente, ya no militarmente, políticamente ya al frente del BRICS. El BRICS acaba de tener su cumbre en julio en Río de Janeiro. Putin no viajó Lavrov por la cuestión de la Corte Penal Internacional, pero Rusia, lejos de estar aislada como suponía Occidente, está cada vez más integrada al mundo no occidental. El mundo no occidental no se ha sumado a las sanciones. América Latina
no acompaña las sanciones, a pesar de estar en el eje de influencia norteamericana. La economía rusa está vigorosa, ha crecido el 4% el primer semestre. La verdad que nada de lo que Occidente especuló que iba a dañar a Rusia la ha dañado, ¿no? Hay triangulación vía Turquía, hay triangulación vía la India, los países árabes, en fin, Rusia no está aislada y negocia desde una posición de fuerza, y ese es el rostro de satisfacción que se le ve a Putin en la reunión de Alaska, el recibimiento que le da Trump, por supuesto que es un seductor nato y trata de envolver a los rusos una vez más con estos gestos, ¿no? Sabe que los rusos caen muchas veces, son un poco enamoradizos, son un poco ingenuos en ese sentido, y caen en las telarañas que les plantean los americanos. Pero bueno, más allá de eso, está claro que ese reconocimiento oficial, internacional, más allá del traspié que supuso la caída de Damasco en Siria en diciembre del año pasado, Rusia viene capeando el temporal del aislamiento occidental bastante bien. Y del lado de Kiev, todo lo contrario, hay un desgaste manifiesto, una pérdida de hombres semana a semana, la caída de Kursk, el cansancio europeo con la guerra es evidente, más allá de que los líderes europeos digan lo contrario, las divisiones, ahora esta nueva división y este nuevo enojo en este caso de Eslovaquia y de Hungría para con Ucrania. Claramente el contexto favorecía la posición rusa. El lugar, Alaska, no voy a hablar de Washington, pero en el caso de Alaska fue una buena decisión de Trump, digamos, muy rápida de reflejos. Alaska significa mucho para los rusos, la tuvieron y la vendieron en el siglo XIX, la tuvieron en el siglo XVIII, llegaron allí los monjes ortodoxos, Putin les hizo un homenaje, le hizo un homenaje también a los soldados soviéticos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial junto con los soldados norteamericanos. Ese territorio Rusia lo explotó, progresó bajo manos rusas hasta que los propios zares rusos, por las propias torpezas típicas de ellos, terminaron vendiéndolo porque necesitaban recursos para financiar sus guerras, la de Crimea, después la de Japón, y bueno, lamentablemente culminaron un muy buen proyecto que funcionaba inicialmente. Después, cuando lo militarizaron, a partir de allí empezó la debacle de la Alaska rusa, pero bueno, es un territorio que marca una cercanía con Rusia, que era un poco lo que quería plantear Trump, elegir un lugar que no sea un lugar árabe, que no sea un lugar turco, sino un lugar propiamente norteamericano, donde se sintiera local Estados Unidos, pero tampoco se sintiera incómodo Rusia, ¿no? Y lo logró. Alaska yo creo que era el lugar ideal, se le ocurrió a Trump, y de alguna forma fue el primer guiño que tuvo positivo el presidente norteamericano para con Putin. Hubo otros guiños, ¿no? Tiene que ver con darle confianza a Putin de que no iba a ser detenido, ni secuestrado, ni traicionado. Hubo varios videos, analistas que plantearon que esto podía ocurrir muy apocalípticamente. Eso no ocurrió, por supuesto. El otro guiño, esto de alguna manera una obra de cizaña, digamos, de discordia por parte de los ucranianos, decir que bueno, los ataques rusos continuaron el día viernes, no hubo ni siquiera tregua, es decir, se le dio vista verde a Putin para que atacara, a pesar de que estaba negociando con Trump. Por supuesto, los ucranianos no se quedaron atrás, también atacaron a los rusos, en fin, las dos partes se agredieron. Se levantó la sanción para Rusia en el viaje de ida, ¿no? Es decir, se le permitió usar el fuel oil sin pagar aranceles en territorio norteamericano. Para la vuelta ya vamos a ver que
no hubo semejante reciprocidad. Se permitió un formato de entrevista o de cumbre 3+3, es decir, se permitió que Putin dirigiera la comitiva rusa y lo acompañaran Lavrov, Ushakov y otro funcionario, Dmitriev, y en el caso norteamericano también Vance, Rubio y otro funcionario, en este caso Vitkov, el enviado, ¿no? Yo creo que el guiño más importante, en realidad es más significativo, se impidió algo que Bruselas y Berlín y París quisieron desde el vamos, ¿no? Es decir, tratar de intercalar o interponer allí, entrar por la ventana en la cumbre, una videollamada a Kiev por parte de Trump, ¿no? O a Bruselas. Y esto Trump obviamente lo rechazó de cuajo, ¿no? Pero esto marca la actitud vulgar, torpe de los europeos, desesperados, digamos, por formar parte de la foto, desconfiando de Trump, de que Trump los traicionara. No hubo nada de eso. Ahora empezamos con los significados, ¿no? El antes o después de la cumbre marca la cumbre de Alaska un antes o un después, porque hubo mucha especulación respecto a esto, especulaciones históricas, reportajes de algunos amigos en los medios de comunicación argentinos, televisivos, fundamentalmente los más afines al gobierno, por supuesto tienen una postura pro-ucraniana, y la incomodidad en la que tuvieron algunos amigos en relación a que esto podía ser otra especie de Múnich, ¿no? Múnich 1938, es decir, cuando Hitler se reúne con Daladier y Chamberlain y a propósito de la anexión de los Sudetes en Checoslovaquia, bueno, se le da carta abierta justamente para que ya se había apropiado de Austria, su propio país, ahora se apropió de Checoslovaquia, el próximo paso en el 1 de septiembre del 39 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Polonia. Entonces, esta conversación del lunes, sobre todo, y habiendo negociado con Putin, suponía, esto es Múnich, esto es la reiteración de Múnich, Putin es Hitler, los líderes europeos al final son convidados de piedra, es la segunda reunión, esto demuestra la prioridad para Trump es Putin, no es Europa, no es Zelensky, le estamos entregando a Europa a Putin. No es Múnich, obviamente, Putin no es Hitler, pero los medios europeos, los líderes europeos insisten con esta figura demoníaca o demonizada de Putin, comparándolo con Hitler y por supuesto con esta voracidad que tienen supuestamente los rusos de quedarse con toda Europa. No es así, Putin no es Hitler, por supuesto, Putin podría quejarse en el sentido contrario, en realidad la que asoma con una actitud agresiva, cuasi imperialista, traicionando los principios del derecho internacional, no es Rusia que ataca a Ucrania, sino la OTAN que se expande hacia lugares que había prometido no expandirse, y Rusia ha sido la que ha tolerado todo esto durante mucho tiempo sin decir nada, sin hacer nada, hasta que finalmente su paciencia se terminó. O sea que de ninguna manera se puede comparar la actitud de Rusia ni la de Putin con la de Alemania, con la de la Alemania nazi, ni con la de Hitler, y tampoco Daladier y Chamberlain son los líderes europeos. Al contrario, los líderes europeos son los que están y desde el 2021 fogoneando la guerra, como acabo de decir con lo de Boris Johnson en abril del 2022. Ahora, tampoco es Yalta. ¿Por qué? Porque amén de que, bueno, tampoco existe aquí un Churchill, ni un Roosevelt, ni un Stalin, más allá de las figuras, está claro que digamos, acá no hay la construcción de un nuevo orden internacional, Trump no tiene esa intencionalidad. Como dice el profesor Shigankov, hay una especie de revisionismo crítico en el caso de Rusia, es un revisionismo un poco sui generis respecto al orden internacional, pero en todo caso
el revisionismo no empieza en Moscú ni tampoco en Beijing, sino que empieza en la propia Washington. El primer revisionista, digamos, del orden internacional que le permitió a China llegar al lugar donde llegó es Estados Unidos. O sea, aquí la propia Occidente, por el revisionismo de Trump, pero también por los errores que que cometieron las administraciones republicanas y demócratas en los 90, en los 2000, llámese la crisis de los Balcanes, el bombardeo a Belgrado, el bombardeo a Libia, el ataque a Irak, el ataque a Afganistán, violando todos los principios de derecho internacional. Bueno, lo que hicieron eso fueron los norteamericanos, no los rusos ni los chinos. Entonces, decir que porque se juntan Putin y Trump, ahora vamos a rearmar el orden internacional, y bueno, es darle al carácter revisionista de estos líderes un papel demasiado exagerado que obviamente los excede. No está presente ahí China, falta, digamos, uno de los grandes intérpretes de esta película, y en todo caso es la reunión, digamos, de estos dos grandes líderes, de estos dos showman, podríamos decir, solamente cubre la expectativa de la OTAN, en todo caso, la guerra de Ucrania y punto. No construir un orden internacional, me reparto Europa, ni nada por el estilo, como ocurrió en Yalta, ¿no? Así que no es ni Múnich ni Yalta. Tampoco, y en esta filmina yo muestro al canciller Lavrov con el famoso suéter con la inscripción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, tampoco dio para un clima ruso de euforia. Claramente hubo gente dentro de la misma Rusia que dijo, qué capo Lavrov al aparecer con ese pullover, claro, cómo se habrán sentido los norteamericanos, le impactó a Marco Rubio, mirá, le preguntó sobre el pullover, Marco Rubio con ese anticastrismo, anticomunismo acendrado que él tiene, se le hinchó la vena, por supuesto, pero en realidad Lavrov no lo hizo porque es un nostálgico, a pesar de que von Eycken me decía el otro día, y Lavrov es un nostálgico para mí. Más allá de si es un nostálgico o no es un nostálgico, me parece que Lavrov sobre todo pensó en términos de, a ver, si se me entiende bien, aparece con ese pullover porque él quiere mostrar al mundo, bueno, por fin Rusia es convocada, por fin Rusia es respetada, se escucha su voz a nivel internacional y puede negociar par a par con Estados Unidos como en los viejos tiempos, ¿no? Como en los tiempos de la Guerra Fría, Helsinki en adelante, 1975, 1979, 1980, 81, las épocas en las que se reunían la delegación soviética con la americana para discutir sobre misiles, bajo estos misiles, subo estos misiles, cuántos pones vos, cuánto pongo yo, en Ginebra, cara a cara, ¿no? Esto me parece lo que quiso rescatar Lavrov. Por fin, cara a cara, rusos y americanos como en los viejos tiempos. Y esto tal vez Occidente no lo entiende, tal vez los americanos no lo entienden, tal vez los latinoamericanos lo entienden menos, lo interpretan mal, me parece, creen que esto es el regreso a la Unión Soviética. No, nada de eso, es decir, simplemente es revalorizar el papel de la diplomacia rusa, un homenaje a la ex Unión Soviética, porque Lavrov formó parte de la Unión Soviética, igual que Putin, igual que muchos de los líderes rusos, pero no más que eso, no más ni menos, ¿no? Porque lo que quiero es rescatar también la relevancia de ello. Y sí pongo blanco sobre negro un cuadro que me pareció muy piola, y un artículo que después yo les reparto a los que asistieron, que es un texto de Andrei Shigankov, este profesor de la San Francisco State University, ruso, que trabaja en Estados Unidos, que es una clara descripción de cómo se reparte la élite rusa. Bueno, liberales o atlantistas, eurasianistas y putinistas, ¿no? Pero él lo concibe en estos términos. Rebeldes versus pragmatistas y leales.
lealistas, ¿no? Vamos a exagerar el calificativo de leales. ¿En cuanto a qué? En cuanto justamente al orden mundial, ¿no? Los rebeldes vendrían a ser los equivalentes o el equivalente a los eurasianistas. Es decir, son gente que piensa el mundo de hoy como si fuera el mundo europeo pre-Viena, pre-conferencia de Viena de 1815, es decir, el mundo conflictivo del imperio napoleónico, Napoleón peleando contra todo el mundo, contra todo el mundo civilizado europeo, digamos. En este caso sería la OTAN, Occidente, peleando contra todo el resto del mundo. Acá la agresiva no es Rusia, la agresiva no es China, sino Europa, más Estados Unidos, es decir, Occidente, la OTAN es el instrumento de esa agresividad. El Napoleón de esta época sería la OTAN. Y esto en un contexto en el cual Napoleón está declinando, es decir, Occidente está declinando y hay una pujante rivalidad entre las potencias. Entonces, la identidad rusa, en este caso para los rebeldes, sería hacer la suya, ¿no? Es decir, independencia, soberanía, civilizatoria, eurasiática, no occidental. Y la terapéutica sugerida sería la de una asertividad y una política exterior victoriosa, ¿no? La lectura de la cumbre de Alaska de Dugin y de sus amigos eurasianistas sería, bueno, ganamos porque le impusimos la agenda a Trump nos reconoce y acá no queda otra que el reconocimiento por parte de Occidente que se equivocó y que fue derrotada. Para mí el problema de esta mirada es que, bueno, no alcanza a describir la totalidad de la realidad mundial, porque, bueno, primero que yo no veo que Occidente se pueda entender de esa manera, no la concibo como una absoluta enemiga para Rusia, al contrario, en todo caso, para Occidente Rusia es un problema, pero Rusia no le quiere hacer la guerra a Occidente. Eso está para mí totalmente equivocado Dugin, y tampoco creo que Occidente es un bloque así tan hegemónico, ¿no? Trump claramente no piensa exactamente igual que los europeos, y en todo caso aquí se ha dado una alianza insólita entre europeos y Kiev, necesitándose los unos a los otros, pero tampoco Europa tiene un plan ni una estrategia como para negociar nada ni para sostener nada. Entonces me parece que la postura rebelde rusa no la lleva a ningún lado a Rusia, porque no estamos hablando del mismo mundo, ¿no? Sí estoy de acuerdo con los pragmatistas, que son los putinistas, es decir, yo creo que este mundo se parece más al del siglo XIX de Europa, post Conferencia de Viena, es decir, hay posibilidades de acuerdo entre las grandes potencias, más que conflicto. A nadie le conviene atentar contra la globalización. La asertividad hay que aplicarla, pero de manera selectiva, y la identidad rusa se construye a partir de ser parte de Eurasia, pero también parte de Europa, a pesar de que, bueno, la relación con Europa está seriamente cuestionada. Insisto, la asertividad no es con todos y para todo momento, sino que es selectiva según la ocasión, ¿no? Si tenemos que retirarnos de Siria, hay que retirarse. Si tenemos que focalizar en Ucrania, focalizamos. Si tenemos que avanzar diplomáticamente en el BRICS, avanzamos, ¿no? Es decir, una Rusia bien pragmática, que no está dispuesta a repetir los errores del pasado, incluyendo la Unión Soviética, el ideologismo desmedido, bueno, el imperialismo desmedido, etcétera, etcétera. Y los leales, que serían los occidentalistas, que, bueno, creen que en realidad Occidente no está declinando, la globalización es bienvenida, en todo caso Occidente se está reajustando a estas nuevas realidades. El mundo de hoy es más la Europa de hoy es más parecida a la de post-Crimea, digamos, la de la guerra de Crimea, cuando
Gorchakov, el canciller Gorchakov, decide la famosa reconcentración rusa, es decir, acepta el resultado de la guerra, la derrota, pero al mismo tiempo hace que Rusia vire sobre sus pasos y reemprenda la negociación diplomática con Occidente. Rusia identitariamente sería parte de Occidente, se suma a este caballo y finalmente intenta renovar los vínculos con Occidente. Me parece que el error de esta postura es pensar que esto es posible en el mundo de hoy, digamos, con el deterioro de la relación con Europa. Yo lo veo bastante difícil. Veo bastante irrealista la postura eurasianista, tanto como la de los leales. Entonces, el resultado concreto de las dos cumbres sería, sin exagerar, ni Múnich, ni Yalta, ni la euforia de Lavrov, si es que la hubo, ni tampoco la postura eurasianista, ni tampoco la postura leal, sí la pragmática, sí la de Putin, que se fue con una sonrisa de oreja a oreja, que debe haber disfrutado toda la semana el encuentro de Alaska. Bueno, no hubo concesión alguna de Trump, no hubo traición alguna hacia Kiev, no hubo concesión en términos territoriales, no traicionó a nadie. Hubo sí un gran reconocimiento simbólico de Moscú, no solamente gestual. La profesora Tamara Yevtushenko tuvo un análisis de la gestualidad que yo coincido totalmente. Fue un primer paso, pero no el definitivo, y a la luz de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, está claro que, insisto, estamos hoy más lejos del optimismo del viernes que del pesimismo, que me parece nos vamos o nos estamos yendo al fin de semana, al último fin de semana, al penúltimo fin de semana de agosto, con ese pesimismo, digamos, a disfrutar este fin de semana. Y sí, claro, hay que darle una dosis de realismo crudo, ¿no? Porque claramente esta negociación no va a cerrarse porque Trump seduzca a las partes con tierras raras, ni con nuevas inversiones, que haya nuevamente cooperación ruso-americana como en los viejos tiempos, sino que, bueno, acá la cosa pasa por otro lado, pasa por las garantías de seguridad, pasa por la OTAN, y los que son bien pragmáticos son los empresarios, los hombres de la bolsa. La bolsa de Moscú sigue esperando, no ha subido, porque bueno, hay volatilidad, hay incertidumbre. El propio funcionario de Trump, Marco Rubio, ahora sí hablo del fuel hoy, levantó la sanción de la ida, pero para el viaje de vuelta, el avión ruso llevando a Putin en la comitiva tuvo que pagar el arancel correspondiente por la sanción norteamericana. Ahí no hubo reciprocidad que valga, y en este caso sí, Rubio se encargó de expresar su entusiasmo, su alegría, porque Rusia continuó sancionada, de alguna forma reprochándole a Kiev. Bueno, vieron, no nos movimos un ápice de la postura de endurecernos frente a Putin. Y respecto a la cumbre del lunes, bueno, no va a haber mucho más comentarios del que ya fui deslizando. Europa sigue obstaculizando la paz, Kiev lo mismo. Kiev tuvo una actitud muy nefasta el lunes, porque más allá de que esta vez no hubo regaño, no hubo reproche, no hubo enojo, no hubo humillación para con Zelensky, que fue con el mismo pullover, bueno, tan desubicado con su vestimenta en una reunión diplomática, más allá de que Trump no entienda mucho de diplomacia tampoco, pero está claro que esa oferta de yo te voy a comprar armas por $100.000 millones, yo te garantizo, te prometo que te voy a comprar armas, quédate tranquilo, le dijo a Trump, y la factura la van a pagar los europeos. Bueno, la verdad que fue circense, payasesco, ¿no? Realmente muy triste que un presidente adopte esa actitud de extorsión, manipuladora, burdamente manipuladora. Y bueno, obviamente a Estados Unidos se le iluminaron los ojos, a Trump se le iluminaron los ojos cuando escuchó la cifra, pero bueno, está claro que después que paguen los europeos, difícil. Yo creo que los europeos no pagan ni $1.000 millones. Eso está clarísimo, a pesar de
las comparaciones, cuánto puso Biden, cuánto puso la OTAN, cuánto pusieron los europeos en estos 3 años, en fin, me parece que es bastante ridículo. Lo que no es ridículo es que Europa tiene la llave del veto, no hay paz duradera sin ellos, digamos, porque bueno, de alguna forma están empeñados en obstaculizar todo el proceso de paz que Trump intente favorecer, más allá de los objetivos de Trump, ¿no es cierto? Porque si quiere el premio Nobel, si no tiene muy claro, digamos, si no tiene, hay un artículo muy crítico en Foreign Policy de Stephen Wall sobre la falta de rumbo, la falta de estrategia, la falta de plan por parte de Trump para este acuerdo de paz. Bueno, lo único que queda claro es que de estas cumbres Trump salió con un poco más de plafón, digamos, mayor respeto o mayor respetabilidad, digamos, porque bueno, es un tipo que todos vemos de una manera muy excéntrica, pero bueno, se ha puesto un poco la negociación al hombro y veremos cuánto dura, cuánto aguanta, cuánto soporta. La otra vez perdió la paciencia en pocas semanas, vamos a ver ahora. La idea de él era acordar una fecha, un lugar para una reunión tripartita, que después terminó siendo bipartita. Esa reunión está lejos de concretarse, ya Zelensky ha dicho que no, tampoco, que no está convencido de ir con Putin. Putin tampoco le da mucha seriedad a la existencia de Zelensky en esa reunión. En fin, un Trump un poco más respetado, pero bueno, insisto, supeditado a la tolerancia, digamos, de la demora en este proceso. Un Zelensky extorsivo, como dije, nada nuevo bajo el sol, una Unión Europea dividida, ahora más dividida que nunca, con esto que pasó con Hungría y Eslovaquia, y un rumbo a una tripartita que me parece ahora se va diluyendo, ¿no? Porque Trump ha dicho que él va a intentar no estar en esa reunión, con lo cual, bueno, tampoco yo le doy mucha garantía que realmente se haga, porque aquí sería fundamental que Trump esté, si vamos al caso, y parece que eso no va a ocurrir. Conclusión de todo esto, con el mapa de la Unión Europea que me traje de España, de la Universidad de Valladolid, cedido por los amigos de La Guardia y García, hace varios años atrás, en pleno apogeo, digamos, empezaban los ajustes de los fondos, de los recursos de la Unión Europea a propósito de la crisis financiera, de los efectos de la crisis financiera del 2008-2009. Bueno, lamentablemente estamos como cuando llegamos a América, ¿no? Es decir, una situación que se parece cada vez más al día jueves anterior a la cumbre del viernes en Alaska, y bueno, lamentablemente duró poco la alegría, duró poco el optimismo, y a partir de allí vamos a tener que pensar cuáles son las alternativas, ¿no? Porque Rusia debe estar evaluando, bueno, cómo terminar la guerra ahora sí por los métodos convencionales, ¿no es cierto?, en el campo de batalla, cara a cara. Ucrania, no sé qué debe estar pensando, cómo torcerle el brazo a Trump, pero bueno, ha sido relativamente fácil. Europa tampoco sé si tiene muy claro esto de que si continúa la guerra, la factura va a ser grande para pagar, si es que quiere que Ucrania se sostenga en el terreno. Y de nuevo, Trump debe estar evaluando, estos tipos me tienen realmente cansado, y yo no les voy a tener la paciencia que ellos creen que yo debo tener. En fin, lamentablemente esta es mi sensación desde aquí, desde el sur del mundo, y bueno, lamento también que Argentina esté discutiendo español o discutiendo los escándalos de corrupción del gobierno Milei, Karina Coimera, todo esto que bueno, nos aleja de estas miradas del mundo. Ojalá tengamos una política exterior en serio, tengamos gente analizando lo que ocurre
las tendencias mundiales, a pesar de la vertiginosidad del cambio que hacíamos alusión al principio, como para reposicionar a la Argentina en la famosa bendita inserción en el mundo. Paradójicamente un gobierno que se dice liberal que bueno, nos ha desalineado completamente, tanto quejarnos del populismo y demás, resulta que este gobierno no tiene política exterior, en fin, lamentablemente acá va a haber que poner las barbas en remojo en ese sentido y por fin llevar adelante una política exterior en serio, profesional, que vuelva a rescatar el ingreso al ISEN, revalorizar el significado de la diplomacia, revalorizar el papel de la Cancillería, del Palacio San Martín, resignificar para nuestro país lo que son nuestros intereses nacionales, revalorizar nuestro mar argentino, el papel de Malvinas, el papel de la Antártida, el papel de la Patagonia, en fin, todo eso que a lo largo de todos estos casi 4 décadas de democracia hemos desvalorizado, ¿no? No porque todo el proceso previo al 83 haya sido dechado de virtudes, todo lo contrario, pero en lugar de mejorar, en lugar de apoyarnos en ciertos pilares, hemos destruido casi todo y hemos pendulado casi permanentemente, relaciones carnales de todo tipo con varios actores que además han perdido relevancia, incluyendo la propia Estados Unidos, confundiendo los roles, pensando que dando o haciendo concesiones vamos a obtener a cambio ciertos otros logros. Eso no es una política exterior, eso es una mera transacción oportunista, coyunturalista, nada de fondo, poco identificada con los intereses nacionales. No sabemos tampoco cuáles son nuestros intereses nacionales a esta altura. En fin, ¿para qué hablar de la política exterior argentina? Pero va de suyo que es necesario por lo menos tener una mirada sobre lo que está ocurriendo en el mundo, más sensata, más apropiada, más adecuada, más funcional, en aras justamente de entender mejor por dónde pasa la ecuación del poder.